Y bueno, este encuentro es bastante particular, especial, distinto, por la elección de la novela también, creo, ¿no? Es una novela distinta a todas las que venimos leyendo. Ahora vamos a charlar seguramente de eso, a ver cómo la calificarían, cómo la clasificarían, mejor dicho. Es interesante pensar en esa construcción que parte de situaciones reales, así que seguro que nos va a llevar a charlar de eso. Y bueno, la idea es que conversemos de manera horizontal. Quienes quieran pueden levantar la mano para abrir fila de personas que quieran hablar o habilitarse el micrófono. Y somos pocos, así que vamos a poder conversar tranquilamente. Hola, Lea. Y si no, también tienen el chat, obviamente, para escribir por ahí, si quieren. Así que no, como vayan sintiendo lo más cómodo, ¿sí? Bueno, a las 11, como les decía, se va a conectar la autora que no vive en Argentina, no sé si vieron en la solapa del libro, que lo explica, así que tiene bastante diferencia horaria, por eso también el cambio de horario del club. Ya le venía mejor este horario y además porque, bueno, con algunos acá en Mar del Plata nos vamos a ir a la tratoría, nos sorprendió un día de muchísimo calor para comer pastas, vamos a sufrir un poco, calculo, se esperan 34 grados, ya hace 32, marca acá la computadora, ya me marca 32, que es algo como muy poco usual para esta ciudad, no nos lo esperábamos, pero bueno, comeremos pastas sudando, digamos, ¿no? Ya iremos a la tratoría para cerrar este encuentro de esa forma. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, como les decía, novela Los Sorrentinos, publicada en 2018 por Virginia Higa, que no nació en Mar del Plata, nació en Bahía Blanca en 1983 y sí vivió un tiempo acá y ahora está viviendo en Estocolmo, si no me equivoco, si no se mudó, ahora nos contará, pero sí hablamos de la diferencia horaria cuando acordamos este encuentro, así que seguramente nos contará un poco de su vida también. Y también trabaja como traductora, de hecho sus últimas publicaciones también fueron de traducciones de ella, ¿sí? Bueno, esta novela es bastante particular. Cuando ni bien salió, tuvo mucha repercusión en las redes y mucha gente la compartió y la subió. Yo en su primer momento no la leí, no llegué a ella, pero sí ahora en estos últimos días y cuando surgió la idea a través de el Mar del Plata Lee, mini evento virtual que hice hace unas semanas, apareció como libro emblemático o representativo de la ciudad también, o que hablaba de la ciudad Los Sorrentinos, así que ahí medio que surgió la idea de hacer un club y de comer en la tratoría también, ¿no? Supongo que, bueno, no sé acá quiénes son de Mar del Plata, o quienes han venido bastante o algo, sin Omar me hacen señas y me doy cuenta o algo, sé que Gastón sí, sé que Lea también, el resto me parece que no son, no sé si están en Mar del Plata, no. Bueno, porque creo que tiene un plus, ¿no? De todos los lugares que se mencionan, digo, como estamos más acostumbrados a leer novelas quizás de literatura argentina que suceden en Capital y que mencionan calles y lugares y probablemente les suenan muy cercanas a quienes viven por ahí, pero esta nos toca a nosotros. No conoces Mar del Plata, Violeta. Bueno, la conociste un poquito a partir de la novela, seguramente, porque menciona muchos lugares y cuestiones que nos suenan cercanas, ¿no? Esto que es la cultura, la familia italiana, pero acá en Mar del Plata tenemos muchas familias italianas, ¿no? Por la construcción del puerto, digamos, han llegado muchísimas y la verdad es que nos suena bastante cercano estas tradiciones, ¿no? De hecho, bueno, anécdota, cuando llamé para reservar el almuerzo de hoy, me sentía parte de la novela, ¿no? Porque la persona que me atendió, que no sé quién sería, ya no sé quién está a cargo ahora, empezó, no sé, no tengo lugar para el domingo, no sé qué, a ver, pará. Empezaron como a discutir se escuchaba que discutían entre ellos ahí, ¿no? Bueno, atendé la voz, revisaban un papel, me los imaginaba ahí con anotaciones de una manera muy artesanal, digamos, ¿no? Una reserva para hoy en día que uno la esperaría de otra manera. No tiene redes sociales, la tratoría, ¿no? Tiene una, pero como muy abandonada, una cuenta de Instagram, los horarios en internet están mal, digamos, los días que abren también. O sea, se sigue manteniendo, me parece, esa cuestión un tanto artesanal, de alguna manera, que se observa en la novela. Personalmente me interesa la construcción y quiero ahora, cuando se conecte la autora, preguntarle especialmente eso, ¿no? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad y cómo fue el trabajo de reconstrucción de testimonios que probablemente
son muchos, ¿no? Porque hay muchas conversaciones que no sé hasta qué punto habrán sido exactamente así o habrán sido construcción o reconstrucción a partir de sus discursos, ¿no? Y otra cosa que me interesa muchísimo es cómo nos lleva de un momento, de momentos que podríamos llamar bizarros, ¿no? O graciosos a momentos tremendos, ¿no? Como, no sé, el culebrón que le decimos, esta cuestión de ciertas muertes o los suicidios o el momento en que hacen esta terapia al chiche pequeño, digamos, para curarle lo catrollo, ¿no? Para curarle la homosexualidad, ¿no? Que también me parece como momentos tremendos de esta historia que está compuesta por un montón de personajes, por vocabulario particular y por una reconstrucción histórica que a mí me parece por demás interesante. Así que bueno, para comenzar me gustaría que me cuenten eso, que charlemos de cuál fue la llegada, porque quizás muchos de ustedes ya la habían leído antes a la novela, y cuál fue el primer efecto de lectura que les generó. ¿No? Entre esta narrativa que tiene bastante como simple, en contarla en pasado, casi como un cuentito, como una anécdota, y sin embargo reconstruye un universo ahí de muchísimos personajes e historias pesadas, podríamos decir, ¿no? De densas, digo, de historias de personajes muy, con muchas aristas, podríamos decir. ¿Alguien se anima a arrancar? A contarnos cómo llegó la novela, qué le pasó. Hola María Ida, ahora te veo. Vamos, anímense a romper el hielo en esta mañana de domingo. Dale, Gastón. Dale, Gastón. Avísenme si retumba. Y hace eco. Ay, ¿por qué? Ah, no, ahí está. Me parece que era otro micrófono que estaba abierto, no era el tuyo. Ahí está, ahora sí. Ah, bueno. No, llegué a la novela por el club, porque creo que si no, no lo hubiera leído. Más que nada por la tapa, porque el título, la tapa no me llamaban. No me imaginaba que era de Mar del Plata. Nunca asocié que los sorrentinos eran marplatenses. Y justo antes también habías hablado, no me acuerdo, en MDPL habíamos hablado de la literatura de Mar del Plata y me di cuenta como cuánto faltaba eso o cuántas ganas tenía de leerlo. Así que en cuanto me enteré de que hablaba de Mar del Plata, no sé qué, chao, me metí de cabeza. Y me pareció fantástico estar, en vez de leyendo, no sé, sobre Callao y la 9 de julio, estar leyendo acá sobre La Perla y el mundo este de las familias italianas, que me es ajeno a mí también, porque soy marplatense, pero me sentía casi extranjero, porque recién cuando tuve una pareja hace 4 años más o menos, que era así de estas familias tanas del puerto, no sabía que existía, y vivo a 10 cuadras del puerto yo, y no lo conocía. Así que, nada, ya por más de que ya sea ex, tuve que comprarlo y regalárselo, y, y, y nada, me encantó, o sea, fue fácil de leer, pero aparte fue muy placentero, casi como sentarse a comer, porque lo leía así como con ganas. Así que bueno, marqué muchas cosas, frases de lugares, de todo, pero en resumen es eso, o sea, verse reflejado en un libro está buenísimo, que hable de lugares que uno conoce está bueno, porque no siempre la literatura es para conocer lo que está lejos, pero también para conocer lo que está cerca, porque a este restaurante no fui nunca. Así que, nada, muy buena lectura. Más libros sobre Mar del. Sí, tenemos un poco de pueblo nos agarra, ¿no? Nos damos cuenta ahí que Mar del Plata es un pueblo, estamos acostumbrados a leer todas cosas de capital, ¿no? Y es como que ahí se siente ahí la bandera de la localía. Bueno, qué bueno leer y conocer. Y a mí me pasa lo mismo, vivo a 13 cuadras de la tratoría y no fui nunca, digamos, ¿no? Vamos a ir ahora por primera vez, así que me parece, coincido en eso que decís que es interesante conocer los lugares que va mencionando, ¿no? Imaginar la esquina, cómo se fue transformando, acordarse de tal cosa. Bueno, eso dilata la edad, además también, ¿no? Porque me acuerdo de muchas cosas que mencionan ahí, o de la publicidad, ¿no? Yo tengo la publicidad de cuando era chiquitita, me gustaba mucho repetir las publicidades
y recuerdo perfectamente la voz de esa locutora en el canal local que decía, cuando la Rambla era de Madela, la familia Vespoli ya cocinaba para marplatenses y conocedores. Me emocioné mucho cuando en la novela mencionan esa publicidad que yo me acuerdo, no sé, tendría 5 o 6 años cuando la escuchaba en el canal local. Así que esas cositas ahí que te tocan de cerca está bueno también. Mariela. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo no soy de Mar del Plata, pero soy cercana a Mar del Plata. Mi suegra vive allá, vamos muy seguido. Fuimos a comer a la trattoria. Me acuerdo de haber ido de chica con mis viejos a comer a la trattoria, pero ese recuerdo lo tuve recién hace un par de años cuando fui con mi suegra a comer a la trattoria. Y dije, yo acá vine una vez y después preguntándole a mi papá me dice, sí, claro, la trattoria del Chiche Véspoli, sí, fuimos un montón de veces. Pero yo no me acordaba de chica, haber ido de vacaciones de chica y haber comido ahí. Bueno, y hace unos años sí tengo el recuerdo, como que llegué a ese lugar y dije, yo acá vine. Y ahora pensando, cuando leí la novela y dice que él murió en el 2015, pensaba que esa última vez que yo fui con mi suegra, mi marido, mi cuñada, tuvo que haber sido ahí, 2000, yo creo que fue antes del 2015. Entonces estoy siempre tratando de pensar si lo habré cruzado, si habrá estado entre las mesas, como esto que cuento en la novela, pero no me puedo acordar porque estoy segura que fue en esos años, como entre 2014 y 2015. Bueno, la novela me gustó mucho, le tenía ganas hace un tiempo, no la había leído, se la había regalado a mi mamá para el cumpleaños en octubre, y cuando salió lo del club de lectura y ella ya la había leído, le dije, dame la novela que la tengo que leer yo. Me gustó mucho, me llegó mucho, bueno, más allá de lo de Mar del Plata, que es una ciudad que me gusta y que la siento cercana, me sentí muy cercana también por todo el tema de la familia italiana. Yo vengo de una familia italiana, mi papá es italiano, y nada, y muchas cosas que cuentan me resultaron muy familiares. Esto de las palabras, ¿no? De las palabras inventadas, que es más, había palabras, por ejemplo, cuando habla de papoya o papocha, no sé cómo le dice, a mí yo tengo la sensación de que mi abuela decía algo muy parecido a eso. Y él en un momento dice, esa es una frase que inventaron los Vespolini. Entonces digo, no puede ser, no lo podía decir mi abuela entonces, pero era algo muy parecido. Y también lo que me resultó muy familiar es esto de las palabras o que muchas cosas estén asociadas a la comida. Mi abuela decía frases que tenían que ver con que las usaba para cualquier cosa. Por ejemplo, decía mucho manacha lusurrichilo, ¿no? Que era comerse los ratoncitos. Y que ella nos decía, significa comerse los ratoncitos. Nosotros no entendíamos nada qué significaba comerse los ratoncitos. Después, bueno, nos enteramos que en realidad era una frase que venía de la guerra, que no era comerse los ratoncitos, sino que los ratones se comían lo que había, que no había nada, bueno, de esa situación de pobreza, de mucha pobreza en la guerra. Entonces esas cosas, esas frases asociadas a la comida o todo asociado a la comida, también me resultó muy cercano como de mi familia. Bueno, y la novela me encantó, no sé cómo describir, vos decías cómo clasificarla, yo la leí muy rápido, me hacía acordar un poco a cuando hablábamos esto de distancia de rescate, de leerla así rápido, de una sentada. Bueno, parecido a eso, no una novela muy diferente, pero parecido. Me gustó mucho. Me quedan algunas dudas que no sé si será pertinente preguntárselas a la autora, pero sobre todo la duda principal que tengo es esto de por qué cambia los nombres de la familia, porque le pone Vespolini, no Vespoli, o esto de Montecarlini, que es Montecatini, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Sí, yo Claro. supongo que será una cuestión medio legal también, ¿no? Pero Una ahora le cuestión legal. preguntaremos, sí, seguro. Claro, Sí. supongo que andará por ahí. Así que bueno, nada, me encantó, me dejó un poco como gusto a poco, me hubiese gustado saber más de cada personaje. Eso es lo que, nada, me parece que le faltaría un poco, ¿no? Como desarrollar capaz algunos personajes un poco más. Pero nada, me encantó y me lo imaginaba todo el tiempo, o sea, me imaginaba todo el tiempo la trattoria, la imagen que yo tengo de la trattoria con la gente ahí y me imaginaba los gritos, el ruido de los platos, como que la leía con esa música de fondo, con el ruido a plato y el
el grito así de napolitanos. Nada, me gustó mucho, así que una muy buena elección. Genial. Sí, Y en esto lamento que no decís que estar te hoy dejó en Mar del gustando. Plata. Nada, me hubiese resumado Subiremos a comer los fotos sorrentinos. seguramente. Ahora subiremos fotos, compartiremos alguna historia en Instagram, seguro. Buenísimo. No, digo, esto que decís que te dejó con gusto a poco, pienso en que va ganando cronología o narratividad la novela a medida que avanza, ¿no? La primera parte es como muy descriptiva y menciona cosas que después se van recuperando, ¿no? Creo yo, en mi lectura al menos, en la segunda mitad de la novela va ganando como cronología y ahí vamos avanzando en la historia. Pero en la primera parte es muy descriptiva, ¿no? Esto de los sorrentinos, de la construcción, se mencionan cosas que después se explican, ¿no? O cosas que después suceden, pero es como más estática, podríamos decirlo, y después va ganando así como una historización, y eso quizás es lo que hace que uno se quede con ganas de un poco más, ¿no? Mau. Hola, ¿qué tal? Pensaba en estas cosas que iban contando y sobre todo de ustedes que han ido al lugar y todo eso. En mi caso no conozco el lugar, conozco Mar del Plata, pero jamás pasé por este lugar. Y la novela tiene una cosa que me parece que está muy buena, que es esto de que por más que uno no conozca, hay momentos de descripciones que hacen que se vuelva bastante real. De hecho, la descripción que hace de la trattoria lleva casi una carilla toda la descripción y uno se la puede imaginar bastante bien incluso en distintas situaciones que tienen que ver con los comensales y demás, uno se imagina todo el escenario de esto. Los personajes también se van como introduciendo un poco de a poco y es fácil también identificarse, sobre todo aquellos que tenemos por ahí familias de ascendentes italianos, creo que hay muchísimo de esto. Y tiene eso, a mí me dio la impresión de que la novela tiene una cuestión de que genera mucha proximidad con los personajes, el hecho de introducirnos en toda esa serie de términos que al principio no se entiende muy bien a qué hacen referencia, pero uno a medida que va viviendo las situaciones o leyendo las situaciones, se va armando una idea de lo que quieren decir. Y me parece que también el tiempo en el que está narrada la novela hace que sea también muy próximo, porque está hecha en pasado, pero es un pasado que viene pasando, no es un pasado que quedó allá, es un pasado que viene pasando. Entonces me parece que eso también hace que la novela sea más próxima. Y creo que es un efecto recontra logrado, porque todos van diciendo algo bastante similar en relación a esto. Nada, quería Sí, eso comentar. decía como tradicional, ¿no? Como de la anécdota o del cuento clásico, por llamarlo de alguna manera, ese pasado que sentimos, ¿no? Bueno, hacía esto otro, ¿no? El imperfecto también hace que no es que algo que ya pasó y terminó, sino que, como vos decís, creo que es Exactamente. el pasado imperfecto, ¿no? Hacía esto, es como una cotidianeidad que se menciona. Por eso también me decía Exactamente. que lo Que no es último, tan la común en segunda las parte, novelas. claro, no, no, Claro no, que no no, no es por eso. un tiempo tan común en las novelas. Por eso me parece que hace que sea un pasado que no es un pasado distante, es un pasado que es de hace poquito, Sí, que no terminó, pareciera. Y por eso yo que no decía lo de la terminó. segunda parte, que me parece que gana un poco más de ritmo narrativo, porque va contando como sucesos y vamos viendo esa secuencia, digamos, ¿no? Que al principio va y vienen distintas cosas o es Mm. más descriptivo. Hacia el final, cuando empiezan a sucederse estas muertes, digamos, ¿no? Y bueno, el cambio de restaurantes y estas cosas que van pasando en la familia, ahí va ganando un poco más de narración o temporalidad, podríamos decir. Mm. Ahí nos dicen que Milladura, ya lo incorporé, Gastón, que saquemos fotos de los sorrentinos, sacaremos, y sí, el pasado reciente. Buenísimo. Aida, gracias, Mau. María Aida, ahí está. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, yo no la había leído, la Hola. leí por el club. También es como que la tapa como no sé quién dijo que la tapa como se me alejó un poco, pero cuando la leí me encantó. Y sí, en todo momento sentí una sensación de complicidad, como que estábamos ahí siempre. Y después me encantó eso del léxico familiar, me hizo acordar a Natalia Gismur, todas las frases y palabras que es de la familia, propio de la familia. Me hizo pensar en mis hermanos, cosas que si uno dice una palabra, pueden pasar años, podemos no vernos, pero eso nos une. Y después que esta idea la robé de otro club, la leí de otro club, no sé si se va a entender lo que quiero decir, que la entidad que tenían los sorrentinos, eso de que había que cortarlo en cuatro, el contenedor, también esos rituales, también me gustó.
la entidad eso mantiene la novela en cuanto a que si uno, como que vuelve siempre a lo mismo, si uno saca una parte, es como que igual tenemos la idea, porque siempre vuelve a los mismos personajes, no sé cómo explicarlo, pero es como que si la cortamos en pedacitos, aunque empecemos en otro pedacito, vamos a entender todo, porque siempre es como que se vuelve a los mismos personajes, a la biografía, está muy, muy bien elaborada, la verdad que me encantó la novela. Pienso que cada capítulo funciona también como un relato individual, digamos, ¿no? Quizás a eso es lo que te referís, no sé exactamente, pero me parece que sí, que cada vuelve a empezar y retoma algunas cosas del pasado, ¿no? Sobre, insisto, la primera parte me parece que es como más circular. Pero sí, creo que cada capítulo funciona como un relato aislado. De hecho, termina y como que termina ahí, ¿no? No crea como cierta tensión o conexión, sino como tenemos como pedacitos de la vida de estos personajes. Insisto que para mí al final va ganando como más historización y vamos avanzando, bueno, hasta que termina obviamente con la muerte, ¿no? También me puse a buscar noticias, digamos, de esos eventos y de la muerte de Chiche y en los diarios locales y estaba ahí, había como fidelidad en esa cuestión del relato, lo del robo, etcétera. Interesante también. Y encontré, que ya ahora te doy la palabra, Lea, un árbol genealógico que alguien hizo, les copio en el chat el enlace, por si lo quieren dejar abierto para chusmearlo después, no sé si lo habían visto, alguien hizo un cuadro, un árbol genealógico desde la novela y con toda la familia, que me hace pensar como casi una cosa de 100 años de soledad, digamos, ¿no? Esos libros en los que es necesario hacer el árbol genealógico para entender cómo viene la sucesión de familiares, me pareció interesante, y ahí además copian fragmentos de la novela donde se los menciona, ¿no? Así que eso resulta interesante. Bueno, también tendremos que ver después ahora preguntarle cuál es la afiliación que tiene la autora, porque según comentan ahí, es bueno, recupera su parte italiana. No sé si será parte ella de la familia o algún descendiente o algo, ahora le preguntaremos cuando se conecte. Lea. Ah, una cosita quería decir, Sí. que cuando la iba leyendo apareció una Virginia y yo pensé que era ella. Me digo, ¿será ella? Pero no, por la edad no No, porque coincidía, no pero dan era una los Virginia. años, dice que Claro, tiene la pero misma viste que edad lo que tengo Chicha, ella. así que no, claramente no es. Es ella. Sí. Y Pero otra al cosa que llamarse me Virginia encantaba, quizás es algún. claro, y otra cosa que me encantó eran los prejuicios que, así como el léxico familiar, eran los prejuicios que tenían entre la familia. Por ejemplo, en bien de familia, como decía que los catrollos, bueno, no me sale la palabra, no tenían que llamar mucho la atención, porque esas cosas me encantaban, las remarqué porque me causaban mucha risa y son los prejuicios así tal cual, que no tienen sentido. Gracias, María Guida. Lea, ahora sí, dale. Buenas. Sí, ahí sí, ¿no? Sí, se te escucha un poco bajito, Se pero. escucha un poco bajito, pero se escucha. Ahí me acerco. Ahí va. Ahí sí, sí. Sí, sí. No, me pasó con la novela que en realidad entré por la doble fecha, porque vi Castillo, me tiré de cabeza, y después, porque ahora justo recuperé el tiempo, como quien dice, para poder leer, y me había hecho que me desentienda de muchas de las lecturas que se fueron brindando. Y bueno, en este caso apareció Los Sorrentinos, era bastante corta, muy amena, dije, bueno, pum, salió por un tubo. Lo primero sí fue lo anecdótico, de pensar todas las referencias locales y cómo cambia esto, digo, que me imagino lo que debe ser esto, leer, no sé, para alguien que vive en Buenos Aires, lugares comunes, bueno, nosotros no nos es tan común. Eh, no sé, tenía el recuerdo capaz de Dudoso Noriega, el de Sasturain, que fue la primera vez la primera novela que me pasó algo así, y era fantástico. Y después, nada, bueno, lo inmediato a esto fue también lo mismo que todos iban comentando, hablar con familia, comentar acerca de esto y decir, claro, sí, la trattoria de Chiche Vespoli, que era muy común, muy conocida, aun cuando nadie quizás haya ido, pero lo que quizás me quedaba era, más que nada la anécdota en familia que se compartía, era esto referente al mundo del trabajo. A mí me pasaba mucho
mi tía, mis tías, o sea, que trabajaban en cocinas y el trato era este y los secretos eran estos, los secretos de familia, de uno se iba a la tumba con las recetas, o estos celos que existían adentro, que era como una relación cuasi paternal la que tenían con un jefe. Eso era muy común, al menos en los lugares donde habían estado trabajando mis tías, justo de edad, y que coincidía más o menos con la del relato. Y después lo que me costaba así un poco era esta cuestión de decir, como que, no sé, yo esperaba algún crimen, algo que le diera un poco más, o sea, porque era, a ver, este pasado era como una especie de prosopografía, creo que le llaman, ¿no? Que es como detenerse en las biografías de cada uno o el estilo, que yo obviamente es propio de la historia, ¿no? Un vicio. Pensar bueno, que se detengan en la biografía de cada uno de los personajes y que haya un hilo conductor. Y yo estaba esperando, digo, bueno, está bien, va bien, pero digo, algo loco tiene que haber, algo que hilvane todo esto más allá de lo anecdótico. Y capaz que ahí sí me faltaba un poco de, de algo que, no sé, fuerte, de algo, un poco más de intensidad en la novela. De hecho, todas las cosas que pasaban eran como cuestiones, no sé, las muertes estaban asociadas más bien a cuestiones naturales a veces, o a factores que no tenían tanto que ver con grandes historias, salvo ponerle, no sé, hasta incluso se da la cuestión del asalto que ocurrió, efectivamente, y es como una muerte paulatina la de Chiche. O se da un cáncer y el cáncer también es como una muerte paulatina para esos personajes que aparecen y se van de ese relato que es como que siempre maneja una intensidad media baja. Capaz comparándolo con Distancia de Rescate es todo lo contrario. Que está recontra el palo arriba, acá es como que va, eso es lo que yo sentía capaz. Y después nada, como que un montón de cosas que quizás pensaba las fueron todos diciendo, y lo que más me quedaba sí era lo anecdótico y la referencia a lo local, eso sí, está buenísimo. Buenísimo. Sí, creo que, bueno, Buenísimo. Sí, Licencia creo de que, Rescate no bueno, tiene nada que ver Licencia de con Rescate no tiene nada que ver ¿Para con- qué? ¿Para qué? Apagate el micrófono, Lea, que rebota mucho lo que digo. Ahí está, ahora sí. Digo, son novelas opuestas, ¿no? La otra tiene un montón de abstracción y nada que ver, no hay, como que no hay punto de comparación, salvo en la extensión o que se lee rápido, como decía Mariela. Pero pienso que también debe ser el objetivo de la novela ese, recuperar lo anecdótico, ¿no? Sí, por ahí insisto que la primera parte sobre todo es muy descriptiva y no avanza narrativamente. A mí al menos me pasó eso. Después, bueno, cuando ya pasa lo de Elvio, ¿no? O el suicidio, vemos los hijos, o vemos la parte del otro restaurante que abre, ¿no? Y ahí empieza como a ganar narración, pero en la primera parte a mí también me pasó, bueno, a ver, ¿qué me vas a contar, ¿no? ¿Dónde está la acción, digamos, de esto? Pero después uno tiene que también relajar y entender que, bueno, hay novelas que tratan así, ¿no? Que lo que quieren es mostrarnos ese universo, ese ambiente, esa familia, y quizás no, es un error esperar que suceda algo a nivel de una acción un poco más, no sé, más notoria, como decís, un crimen o que pase, o que ocurra algo más fuerte, ¿no? Más densidad narrativa. Me parece que hay que como relajar y también pensar, bueno, esta novela tiene este objetivo que es distinto quizás al que estamos acostumbrados, ¿no? Por eso también decía que era muy distinta a las otras novelas que hemos leído en el club, digamos. Yo creo que es la primera vez que leo una novela así, ¿no? Que es la construcción de un ambiente, es como que por ahí lo audiovisual se ve, o yo al menos lo he visto, otras, no sé, películas que tratan del ambiente, una situación, un personaje, y se quedan en eso. En la narrativa, en la novela, en la literatura no he leído, no se me ocurren ahora como novelas que sean... Bueno, sí, hay otras novelas de ambiente y en la que por ahí lo que ya pasó antes, lo que quería contarnos ya pasó antes y nos muestran un momento en la vida del personaje, ¿no? Acá por el chat están poniendo algunas cosas, mientras que esperamos que se conecte, ya se tiene que conectar, por eso estoy mirando el celular para ver si me avisa algo. Cecilia dice, ese pasado que aún está presente, similar al pasado propio de los mitos que cada vez que se cuentan vuelven al presente, puede tener que ver con los mitos familiares, de acuerdo.
Me parece que esos momentos más intensos fueron el electroshock y los 2 suicidios. Al menos a mí me parecieron fuertes, sí, tal cual. Aparte cortan como muchísimo el estilo narrativo y la felicidad o el humor o lo bizarro que nos venía contando, ¿no? Hay pequeños momentos que generan tensión, el tratamiento del chiche es tremendo, de acuerdo. Me pareció como, no puede ser lo que estoy leyendo, ¿no? Y que lo cuenten así como un episodio más aparte, no tiene como una entidad narrativa de lo tremendo que están contando. El suicidio de los 2 cuñados que son amantes, la situación cuando los descubren, sí. Pero imaginaba la tragedia familiar de haber descubierto eso. Sí, pero no tampoco es tanta tragedia, ¿no? Como que, bueno, queda ahí medio con que se oculta también, ¿no? Bueno, sigamos de largo, esto pasó. Es más, les interesa medio como novela, dice en un momento, ¿no? Como que les gustaba estar hablando, de tener algo de qué hablar. Tal cual, tragicómico. Claudia, y después Marcela. Sí, a mí me pareció, llegué a la novela por el club y algo que está muy bien descripta, o sea, como todos lo dijeron, me pareció una película italiana en algunos aspectos, y simplemente también vi muy bien marcado la época en cuanto a el tratamiento de los hoteles, desde lo social, los empleados, cómo están descriptos, según ya sean mendocinos, santiagueños o demás, eso también. Y bueno, en mi caso, yo tengo muchas amigas de familia italiana y muchas de las palabras eran de uso muy común, y en mi casa también. Eh, Así que el vocabulario, digamos que era conocido. Y no sé, a mí en particular fue muy amena, así de un tirón. Y también le encuentro esto del pasado reciente y un plus, por ejemplo, bueno, el hilo conductor de Chiche en toda la novela, ¿no? De la vida de él y de su creación, que bueno, es algo que marca, me parece que es como, no sé, a mí me llamó eso, algo que me provocó, sí, es el tratamiento que hacen de él y cómo lo cuentan, qué pasa de hacer, o sea, que cuenta como si fuera algo común, y bueno, eso sí me choqueó. No sé, a ustedes, bueno, creo que a todos, y me conmocionó. Después lo otro, la parte de engaños y demás, me pareció común. No encontré, pero esa parte sí fue más fuerte para mí. Y esto paternalista que nombraba Leandro con respecto al trabajo de los italianos y cuando emplean a gente del interior y lo valioso de esa confianza y ese lazo que se crea a través del tiempo de la gente que va a trabajar especialmente en temporada, en los sitios veraniegos, y que se hace como parte de una familia que ya no es más una empresa como se trata, sino tiene que ver otro tipo de relaciones, paternalista. Bueno, la verdad que me pongo nerviosa quizás al hablar de tantas emociones juntas. Por eso, bueno, lo voy a dejar acá. Bueno, gracias igual, gracias por los comentarios. Sí, de acuerdo con esto de que Chiche es el hilo conductor, de hecho no es casual que termine con su muerte, ¿no? Digamos, se nos cuenta desde que nace, cómo entra en esa familia, aunque va intercalando otros momentos, pero él está desde el nacimiento hasta la muerte, digamos, ¿no? Es que de hecho, bueno, no fue el creador él, fue su hermano, el creador de los sorrentinos, pero como decíamos recién, los que nos recordamos era Chiche Véspora, era la tratoría de Chiche, digamos, ¿no? Era él el emblema. Y conozco mucha gente que sí iba de chiquita por ahí con su familia y que recuerda a Chiche regalándote el limonchelo, que era como una costumbre de la tratoría, terminar con un limonchelo que te regalaban o que te venga a la mesa a preguntarte, ¿no? Creo que él es sí, claramente el protagonista y el hilo conductor narrativamente hablando. Y después los momentos duros, sí, creo que es muy cuestionable, ¿no? A ver, uno se ríe, pero es tremendo. Y esto de la familia que decías de los empleados, pero también nos cuentan tratos que no están nada buenos, digamos, ¿no? Con esos empleados. Hay una situación un tanto, no voy a decir de esclavitud, pero, a ver, trabajan mucho y se tomaban como ciertos abusos también, ¿no? Esto de que por ser empleado me tenés que venir a atender y acordarte de levantarme la siesta y traerme la comida y ponerme las medias, digamos, ¿no? Era como
demasiado también por momentos, a mí me chocaba bastante, ¿no? Por lo menos uno se estaba riendo y después sí, no, esto no está bueno, no, estas cuestiones como hasta discriminatorias, o no, que se siente a la mesa, Adela, hacia el final, no, Adela no es de la familia, ¿no? Entonces, digo, no sé hasta qué punto era esa bondad y está todo bien, porque hay un montón de cuestiones ahí que sí, que son complicadas en el trato, que a mí me chocaban, ¿no? Me cortaban la risa o el clima festivo. Interesante eso también, cómo se generan ahí como unas contradicciones o mezcla de emociones, podríamos decir. Gracias, Claudia. Marcela. Bueno, hola a todos. Pensaba en esta novela como una novela tipo costumbrista, ¿no? La verdad es que para los que somos descendientes directos de italianos y españoles migrantes, es difícil no identificarse, ¿no? En algunas cuestiones. Tengo también una de mis mejores amigas italiana, descendiente de italianos directos, así que conviví con este tipo de estructura familiar, porque pensaba en eso, ¿no? En lo fuerte de la figura de Chiche, en tanto era como solía pasar en las familias en esa época y para atrás, ¿no? Donde algún representante de la familia se volvía como el eje sobre el que pivoteaba todo lo demás, ¿no? Era como una especie de gran padre, ¿no? Para todos, a pesar de que no tenía hijos, ¿no? Era un referente incuestionable, ¿no? Y tiene esa cosa ambivalente el personaje, en tanto lo que comentabas recién, digamos, por momentos se vuelve entrañable, a mí me hace acordar mucho a mi abuelo con esto de inventar palabras, de nombrar cosas que descolocan al otro, ¿no? De generar como ese adentro afuera, los propios, los ajenos, ¿no? A través del uso de determinadas palabras, lo riguroso por momentos, a veces, ¿no? Lo patriarcal, esto de marcar la diferencia con esta persona que lo cuidó toda la vida, ¿no? Que genera ese contraste entre lo chocante y lo enternecedor hasta el final, ¿no? Porque es una cosa que me encantó como característica del personaje, este rasgo de el preguntarle a todo el mundo si se acordaba de cuando fuimos imperio, ¿no? De cuando, y todos teniendo que asentir, ¿no? Esta forma que tenía de hacer referencia a la historia. Me resultó muy, muy grata y muy emocionante por esta misma razón, ¿no? Porque no podía dejar de encontrar algunos guiños costumbristas que en algún punto me recordaban a mi historia y a la historia de mucha gente que conozco que viene con alguna ascendencia italiana, ¿no? En ese sentido me encantó todo lo descriptivo, me gustó mucho esta cuestión de historizar cada personaje, y se lee así, como que cada capítulo es como una historia aparte de algún modo, ¿no? Como que se van engarzando hasta armar la trama. Eso me gustó también, me gustó que se detuvieran en cada personaje. Bueno, eso, así como un breve comentario de lo que me causó. Buenísimo, gracias. Ahí retomo las cosas que pusieron en el chat, si se animan a decirlo, actívense el micrófono. Bueno, Mariela preguntaba por lo de Adela, justo lo que había mencionado yo. No sé qué querés, Mariela, desarrollar lo que preguntabas ahí oralmente. No, eso, justo después lo dijiste, que es un personaje que desde el principio me resultó raro, porque me parecía, bueno, eso que decía Marcela también, como al principio que muy paternalista y que era como dentro de sus empleados la persona que él más protegía, pero al final después hay momentos que no, y ya al final cuando dice, no es de la familia, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice esto? Como que me pareció horrible. Y después todo lo que dijeron después en el chat también, esto de chinazos,
Y lo de Catrollo, que Catrollo en realidad estaba bien, pero ser Catroya no. Como la diferencia entre la mujer y el hombre, ¿no? Ahí también, como que cualquier mujer que no le cerraba en el estereotipo de la mujer italiana era una Catroya. Eso tampoco me gustó. Pero no, era eso solamente, más o menos lo que dijiste. Buenísimo. Y ahí Lilén agrega la inmigración, no sé si lo querés comentar, Lilén. Hola, dale. Sí, a mí me llamó la atención porque si bien yo tengo también familiares italianos, como que no entran mucho en el estereotipo, son más lejanos, pero sí tengo más cercanos sirio-libaneses y son tal cual. Y me parece que hay cosas que también exceden, más allá de lo cultural, también hay algo de la inmigración, por ejemplo, lo de la milladura, de gente que viene o de guerras o de dictaduras. Y entonces también como, bueno, que siempre haya exceso de comida, para como, no sé, alejarse esas épocas, viste, como bueno, de que quede bien claro de, bueno, estamos bien ahora. Eso me llamó la atención y después, bueno, es como particulares, pero no sé, como que los árabes son iguales, hay una discusión porque, no, estos de tal color y pueden estar 3 horas discutiendo y pelearse y como que tienen las cosas muy similares, entonces creo que eso también permite la identificación más allá de, aunque no seas italiano o no vengas de ahí, como que excede, no sé, me gustó. Supongo que por eso también, bueno, se adaptaron también acá las colectividades árabes, porque más allá del idioma y la comida son similares. Pero bueno, sí, era como algo anecdótico que me había llamado la atención. No, pero parece súper interesante esto que mencionás de que por ahí, a ver, si bien los italianos tienen como una cultura y unas marcas particulares, digo, cualquier grupalidad inmigrante me parece que podemos encontrar esta construcción de la identidad y que no es menor esto que mencionaban del lenguaje, digo, ¿no? A ver, ¿cómo se construye la identidad? Bueno, las marcas culturales, podemos decir, ¿no? El lenguaje, la comida, la familia, me parece que se construye a partir de eso. Y acá están esos elementos como fundamentales, ¿no? La forma de vincularse intrafamiliarmente y con el exterior, la comida, las costumbres y el lenguaje. Entonces, desde ese lugar creo que cierra perfecto y que vos lo encontrás acá con los sirio-libaneses, pero creo que podríamos pensarlo con, no sé, con los españoles también, con cualquier colectividad y con argentinos en otros lugares del mundo también, ¿no? Me parece que eso está bueno pensarlo ahí, como es la construcción de esta grupalidad en lo identitario, que tiene que haber lenguaje, tiene que haber familia, o cualquier tipo de familia, digo, ¿no? De allegados, y la comida. Me parece que son como 3 elementos que definen culturalmente a cualquier grupalidad. Eso está bueno pensarlo así, ¿no? Como elige construirlo desde ese lugar. Y también la comida está asociada como a la mirada del dinero, ¿no? Porque todo el momento se está hablando también de eso, es la empresa, la familia, creo que Claudia hablaba de esto, ¿no? La familia, por momentos es la familia, pero no deja nunca de estar acá presente esta idea del éxito o de la fortuna, que está el chiste de la fortuna de Carmela también, que era el apellido del que estaba enterrado al lado, ¿no? Esta cuestión ahí graciosa de que no le llegaba la fortuna, bueno, le llegó la fortuna con el señor Fortuna que estaba al lado, en el nicho al lado cuando se murió. Pero eso también como es interesante, esta idea de la competencia, ¿no? Y de cómo se construye ahí, que estaba todo bien hasta que dejaba de estarlo, ¿no? Hasta que el hermano quería vender sorrentinos en otro lugar, o hasta que aparecía este Monte Carlini, ¿no? Esta idea de que, sin embargo, no querer construir una sucursal, ¿no? O esta idea de negocio también bastante particular que tenían en esta familia. Estoy mirando el teléfono porque le escribo, pero no se conecta. Veamos que va a las 11, Argentina, pero no está viendo el mensaje tampoco. Así que bueno, sigamos y en todo caso nos quedaremos sin la participación de Virginia. Me parece raro porque hasta ayer acordamos y estuvo todo bien. Dijo que sí, que se conectaba. Bien, no sé si tienen algo más marcado para continuar conversando. A ver, recupero. Bueno, lo último que dijiste es lo del INEM. Bueno, podemos discutir cosas que yo decía para preguntarle a ella, que me parece interesante, esta construcción entre la ficción y la realidad, ¿no? Cómo se reconstruye una historia real o una historia familiar que a mí desde el proceso de escritura me
me parece muy interesante o atractivo, ¿no? Saber hasta qué punto uno está haciéndole fiel a la realidad o no, y hasta qué punto debe serle fiel a la realidad. Que calculo que por ahí también encontremos una respuesta a lo que decía Mariela al principio del cambio de apellidos, ¿no? Puedo contar una historia, estoy respetando, digamos, qué autoridad tengo para contar una historia tan íntima, por más que me lo hayan contado personas allegadas, porque no se me ocurre otra manera de saber estas intimidades que no haya sido alguien de la familia, ¿no? Que se los haya contado, o como decíamos, que sea su propia familia también. Entonces, ¿cómo contar la historia familiar, propia o ajena, no importa, manteniendo cierto respeto, ¿no? Digo, porque está contando cosas muy íntimas, cosas muy particulares. No sé, me pregunto también cómo habrá sido recibida la novela dentro de la tratoría, ¿no? De quienes estén ahora a cargo, insisto que no sé quiénes son los que están actualmente, pero bueno, Chiche murió hace relativamente poco, así que no está tan alejado, digamos, de esto, ¿no? No sé qué imaginaron ustedes al respecto. ¿Cómo imaginaron la construcción, digo, la toma de testimonios o más ficción que realidad? ¿Qué imaginaron al leerla? ¿Qué pacto ficcional hicieron? ¿Quién se anima a contar? Yo, dale. como capaz alguna otra vez lo he mencionado, yo me metí y dije, esto es verdad. A mí no me interesa. Como que dije, ¿cómo vas a ver? En un momento me pregunté, ¿cómo vas a ver estas cosas tan íntimas o tan cosas? Y dije, bueno, no, me dejo llevar por la historia. Y me la imaginé así como tomando estos testimonios y a todos estos de la familia chochos. Tipo, me los imaginé en el restaurante, sentados así en la silla, tirados para atrás. No tengo cámara para ponerme como me los imaginaba, pero contando porque... sí, los chismes y hablando del otro, esa cosa que es como que, no sé si es solo de los italianos, solo no sucede mucho en mi familia, pero en esta que conocí sí, y era como, bueno, hablar del otro, bien o mal, pero de lo que estaba haciendo y de que si se había ido, si no, si se divorció, y era, toda la conversación era eso, era toda la conversación sobre otras personas, a ver dónde estarían. Bueno, ahora que lo pienso, tenía una abuela que hacía lo mismo, pero en Playa Grande. Iban a Playa Grande, a la playa. Entonces todos los veranos era averiguar qué había pasado y que las vidas de todas y cuál se había separado. Bueno, ya después cuál se había muerto, que lo veían en la capital. Pero me las imaginé así, súper abiertos a contar todo. Y después cuando recibían la novela, bueno, ahí capaz que le decían que era medio catroya. Sí, no sé, a mí me quedan dudas. No sé si, bueno, ahora, Gastón, llevamos la novela, es cuando la saquemos en la mesa nos vamos a dar cuenta si nos miran bien o nos miran mal, porque yo alguna foto voy a hacer, ¿no? De la novela en la tratoría. Ahí nos daremos cuenta si nos traen los sorrentinos medio feos o si nos atienden bien, cómo lo recibieron, ¿no? A mí me quedan dudas de si lo recibieron bien o no. Y sobre todo por esto que decíamos del cambio de nombre, digo, si estuviera completamente autorizada o algo, no habría problema en ponerle Véspoli, ¿no? No sé. Porque además no es que, en la tratoría napolitana el negocio se nombra, digo, si fuera por alguna cuestión legal tampoco podrían nombrar el negocio, ¿no? No sé, no me termina de cerrar, eso también quería, como decía Mariela, me encantaría que se conecte la autora para charlarlo y preguntarle. Perdón, en vivo y en directo me acaba de responder, me dice, hola Mariana, mil disculpas, estoy con mi nene enfermo y recién llego de la guardia, ya me conecto, así que la esperamos por problemas de último momento. Así que me generan esas dudas, ¿no? Que habrá ocurrido, bueno, que ahora nos contará entonces. ¿Lilem? Sí, no, a mí me pasó lo mismo que de preguntarme, ¿cuánto de esto será verdad? Porque también era tan específico. Y decís, bueno, ¿cómo sabe tanta intimidad? Y ahora con lo que decía Gastón, de que se las imagina ahí escuchando, incluso se me ocurre que debe haber cosas que son como hasta ficciones colectivas, como que me imagino en ese contarse o por las mismas anécdotas que contaban, que tal vez hay cosas que fue una ficción construida de la familia, como bueno, te cuentan eso. Ay, perdón, mi gato está tirando todo. Que se fue armando según su relato y bueno, tal vez no tenía nada que ver con lo que
originalmente pasó. Pero bueno, ahora sí está bueno si nos cuenta ella. Ahí está, justo, me apareció, dijiste, nos cuenta ella, hiciste la introducción perfecta para que, para que aparezca. Así nos saca las dudas. A ver. Hola. Hola, ahí ahora te vemos. No, yo no te veo todavía, no sé si el resto la ve. Yo los veo. Sí, se ve. Ahora sí. Sí, se ve. Ahora sí. Hola, Virginia. Muchas gracias por conectarte. Hola. Acabo de comentarles justo lo que decías. Sí, mil disculpas. Lo tenía todo, o sea, estaba todo calculado para estar a horario, pero nada, tuvimos un pequeño inconveniente acá con mi niño que está enfermo y es como que se desacomoda todo el mundo. Desordenó. Cuando pasa esto. No, Perdón, les pido disculpas. Perdón nosotros que te interrumpimos en esa situación, te robamos un ratito y ya te soltamos, así puedes seguir con tus cuestiones familiares. Muchas gracias por conectarte de todos modos. Bueno, justo recién habían surgido cosas que te queríamos preguntar directamente a vos, así que veníamos charlando desde las 10:30 hace una horita de la novela, pero empezaron a aparecer cosas que necesitábamos respuesta tuya. Primero estaría buenísimo que nos cuentes cuál fue el germen de la novela, ¿no? Cómo surgió la idea, como las ganas de contar esto, y después, bueno, te vamos a hacer otras preguntas de la fidelidad o no, de la recepción, etcétera, y de los cambios de nombres, cositas que fueron surgiendo. Pero primero nos gustaría saber cómo surgió la idea de escribir esta historia. La idea, bueno, ahora que ya pasó el tiempo y lo puedo como hilar como en una historia, creo que fueron como varios momentos en los que surgieron cosas que después se combinaron como para darle como origen a la novela. Varias cosas. Yo en un momento estaba haciendo un taller con Federico Falco de escritura y empecé a llevar unos textos acerca del restaurante. Y eso, o sea, y la recepción de mis compañeros y de Fede también fue muy buena, se interesaron mucho por por esas escenas, y ese entusiasmo a mí me dio un montón de energía, como me dio muchas ganas de seguir escribiendo eso. Y también eso creo que fue un poco después, antes, un año antes más o menos, hice un viaje a Italia y fui por primera vez al sur de Italia, a Nápoles y a Sorrento. Y nada, ahí me reencontré con un montón de cosas que estaban también como en la memoria familiar y que yo nunca había visto. Y eso también fue como un poco, ahora que lo pienso, un poco uno de esos puntos como de entusiasmo para empezar a escribir algo. En ese mismo viaje leí Léxico Familiar de Natalia Ginsburg, que me lo compré en la estación de tren y lo leí yendo hacia Sorrento, entonces, y me encantó, o sea, viste, cuando son esos libros que uno encuentra y sentís que están escritos para vos. Y en ese contexto, además, como acordándome mucho de todo ese universo familiar. Y entonces eso, fueron como pequeñas cositas que fueron pasando. También el año en el que empecé a escribir esos textos sobre el restaurante, fui a Mar del Plata para el Festival de Cine, y volví a ir ahí a la Trattoria después de mucho tiempo de no ir, y volví a ver todo como por primera vez, no sé, lo vi con ojos, la distancia te da esa mirada, ¿no? Como un poco extrañada y te sorprenden las cosas que siempre habían estado ahí, pero de golpe las ves distintas. Y ahí, nada, me pareció que era todo espectacular, un teatro, personajes, y me pareció que había que, no sé, que compartir eso de alguna forma. Así que así surgió. En un principio yo tenía como ganas de hacer un documental sobre el restaurante o sobre el chiche, pero después me di cuenta de que no
no tenía idea de cómo se hacía un documental y de que no iba a poder hacer eso. Entonces me puse a escribir y eso me dio más libertad porque, nada, qué sé yo, el documental todavía está como ligado a cierta cuestión de la verdad y en cambio en la escritura ahí encontré como una libertad enorme porque me puse a escribir lo que a mí se me aparecía, ¿no? Entonces, nada, fue muy lindo. Ahora, o sea, fue un momento muy lindo el de la escritura de la novela. Eso nos da pie para otra de las cuestiones que hablábamos, ¿no? La fidelidad o el vínculo entre la ficción y realidad, que uno como lector no quiere dejar de pensarla como ficción, ¿no? Bueno, o a mí, al menos personalmente me pasa esto, recién Gastón decía, no, yo me metí y esto era verdad. A mí me parece que digo, bueno, no quiero dejar de pensar que esto es ficción y que es una construcción, porque además me parece también como darle valor a la persona que escribe, ¿no? Pienso en esto, recuerdo algo que dijo Camila Sosa Villada, ¿no? Cuando le dicen, no, bueno, esto es real. No, bueno, entonces mi trabajo, ¿cuál es acá? ¿No? No vale toda la construcción que yo hice discursiva y la construcción ficcional. ¿Cómo fue tu vínculo, ¿no? Entre esto que recién lo empezabas a mencionar, digamos, ¿no? A ver, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? ¿O cuál es la libertad esa que te dio el lenguaje? Claro, sí, es que en realidad, o sea, cualquier cosa que ya pase por la escritura ya se vuelve algo construido, o sea, no, la relación con la verdad siempre es un problema, pero incluso no sé, incluso en los textos más, que están más cerca como de la verdad, no sé cómo explicarlo, no sé, textos periodísticos incluso, o sea, no existe la representación fiel de la realidad, porque la realidad es una cosa como inabarcable, entonces siempre todos los acercamientos que hagamos o que intentemos hacer van a ser parciales, van a ser recortes, van a estar como basados en un punto de vista, o sea, ya desde el momento en que somos una sola persona con un punto de vista, ya o sea, es imposible intentar abarcar la realidad. Y lo que yo también siempre o sea, lo que yo planteo cuando me preguntan también sobre si la historia es real o no, es que en realidad la mayoría de las cosas que pasan en la novela y los personajes y las situaciones son todas anécdotas o historias que yo fui escuchando, ¿no? en mi vida y que en algún momento armé, las ordené ahí, las armé, las junté, como que las cosí en la novela, pero eran todas historias que yo venía oyendo, o sea, muy pocas presencié yo en vivo. Entonces también tienen eso de que los relatos orales siempre son como deformaciones de la anécdota, siempre lo que cuenta uno no es lo mismo, la misma anécdota por ahí contada por dos personas distintas es distinta, ¿no? Porque cada uno se fijó en algo diferente y entonces creo que eso también es como que hizo a la textura un poco de la novela, ¿no? Porque tiene como esa cosa del mito que se va deformando, porque como que la creación del Sorrentino es como un momento mítico, y el mito después se va deformando porque se lo van contando y lo van versionando. Entonces, al ponerlo por escrito es como que uno elige una versión y la fija, ¿no? en la escritura. Pero igual está como muy, muy basada en esto, en la escucha, que también es eso, es muy personal. De todo lo que fui escuchando, yo también seleccioné algunas cosas. O sea, todo lo que está ahí en el libro es mi visión, mi versión sería, ¿no? De un relato familiar que siempre es más grande que uno. Entonces, nada, yo qué sé, puedo decir que sí, que está basado en historias que se iban contando, pero cuando me preguntan como por la veracidad de las cosas, no sé muy bien qué responder porque no tengo como un medidor de, de veracidad en las anécdotas. Es lo que yo fui escuchando, entonces para mí es, digamos, nunca
nunca intenté, la idea nunca fue tampoco hacer una crónica de las cosas, ¿no? Como dar una versión, contar hacer una crónica de una familia o de un restaurante o de una persona. Por eso es que también salió, o sea, la idea era escribir una novela. O en algún momento fue obvio que eso era una novela y no otra cosa. Pienso que así funciona también un poco la memoria, ¿no? Esta historia que nos contamos, digo, tantas veces que se va transformando también y que elegimos qué recordar y qué no, y cómo construirlo, Claro. y a dónde poner el ojo, dónde hacer foco, ¿no? Funciona así también un poco como vos mencionabas. Quienes quieran, las preguntas que surgieron, levanten la manito o actívense el micrófono para preguntarle a Virginia. De hecho, Mariela, no sé si querés preguntarle la duda tuya, así no tomo la palabra. Hola, ¿qué tal, Virginia? Bueno, gracias por conectarte y lo que ya dijo Mariana. No, yo preguntaba al principio, yo no soy de Mar del Plata, pero soy cercana, tengo familia allá y viajo bastante seguido. Entonces, bueno, desde el principio ya Vespolini, yo decía, bueno, Vespoli, son los Vespoli, y me costaba un poco como ese cambio de nombre. Y después les preguntaba acá a los que son de Mar del Plata, digo, Montecarlini es Montecatini, ¿no? Como para reforzar a ver si yo había entendido bien, y tenía esta duda de por qué el cambio de nombres, si hubo si hay algún tema legal. Inclusive creo que el Don Humberto está arriba con el marca registrada, ¿no? O es un... Sí. Bueno, ¿por qué esa decisión? Sí. Gracias. En realidad, sí, no sé muy bien, fue parte en algún momento como del juego de la novela también, como de hablar sobre personajes reales, pero cambiando el nombre. No es algo que haya inventado yo también, viste que hay como una larga tradición de novelas como en clave, donde hay personajes que uno claramente reconoce, o por lo menos en el momento en que se escribieron o se publicaron, la gente reconocía quién era, pero el nombre estaba un poquito cambiado. Y creo que parte un poco de ese juego de la ficción, porque si yo hubiese puesto los nombres reales, igual los nombres se reconocen, como vos decís, o sea, la gente que por ahí que es de Mar del Plata o que conoce los lugares, los reconoce. Y eso también me parecía divertido. Si hubiese puesto los nombres reales, se hubiese quizás dado todavía más a confusión esto de que esto es una historia real y está contado, es una especie de crónica de esta familia. Y yo quería separar un poco, como les decía antes, ¿no? Como tratar de que se leyera como una novela. Entonces, si bien se reconocen algunas cosas, creo que ese cambio de nombres también es como un grado más de todas esas como capas que hay de tratar de, como un poco en parte del juego, ¿no? De esto, de hablar sobre una familia, está basado en una familia, está basado en hechos reales, pero no es exactamente la realidad. Y también puede pasar que hay gente que lo lee y que no sabe nada de quiénes son, ni del restaurante, ni nada, e igual, bueno, no pasa nada, ¿no? Es eso un poco. Y lo de la R también para mí era parte del juego, porque si uno... yo siempre recordaba que en la trattoria, en el menú, los sorrentinos tienen la R, tienen otro nombre, porque no es Don Humberto, es otro. Y a mí eso siempre me llamó mucho la atención. ¿Qué es esa R? ¿Qué es eso? Y entonces cuando estaba escribiendo el libro, lo recordé y la puse, porque me parecía gracioso, de hecho. No existe, no está registrado eso en realidad, es un chiste. Después eso también me lo preguntaron en una vez que hicimos una charla con una gente que se dedicaba al documental, y ellos estaban un poco escandalizados porque hubiese elegido poner esa R, como que es algo muy serio en realidad, y me decían, pero ¿cómo no? O sea, vos lo registraste. No entendían como por qué estaba eso ahí. Y para mí era otra parte como del juego literario. Para mí no, o sea, nunca pensé que podía tener ninguna consecuencia legal eso, porque es todo parte como del juego. Pero sí, entiendo que puede llamar la atención.
me lo preguntaron también. Ahí hay una pregunta. Ay, no sabía que se podía levantar la mano. Sí, algunos Google Meets que son más bien para uso educativo te permiten levantar la mano, está bueno eso. No, pienso en esto que es la eterna discusión o debate entre las personas que vienen del periodismo, no sé si hay alguien acá periodista, y quienes venimos de las letras, ¿no? Hay eternas discusiones en esto porque piensan que en el discurso está la verdad, ¿no? Y nosotros nos permitimos hacer estos juegos, como vos decís, usar la marca registrada, ¿no? O estas cuestiones de cambiar los nombres porque estamos en el terreno de la ficción y que el lenguaje construye, y desde otra mirada hay una idea, una intención, no, de que estoy contando la verdad, estoy haciendo una traducción de la realidad, ¿no? Entonces, me parece siempre interesante esto y que te hayas permitido también jugar con eso. Marcela. Bueno, Virginia, mucho gusto. Yo estoy contentísima de que estés acá. Hay una pregunta que se me ocurría hacerte que me da mucha intriga, que es de tu familia, digamos, ¿quiénes de los personajes que nombras en la novela, quiénes te sirvieron, quiénes te aportaron más relatos, más historias, quiénes fueron más cercanos, si se puede saber, de la trama, quiénes conociste, si lo conociste al Chiche también, me intrigaba mucho, y otras cosas que son perlitas, que no sé si preguntarlas o no, porque no sé si no me gustaría más no saberlo, pero el primo Ernesto y la anécdota de Máximo Gorki me mató, que se lo quería llevar a Rusia, me encantó eso. Y me preguntaba, bueno, si eso tenía algo de ficción o si, bueno, si tenía algo de real o era ficción. Y estas preguntas del Chiche, si realmente el Chiche hacía esos comentarios de, ¿te acordás cuando éramos imperio? Y esas cosas que me encantaron. Sí, lo del primo Ernesto y Máximo Gorki, eso no lo inventé, es así. Es el relato que me llegó a mí y que siempre lo escuché de chica, no tenía idea quién era Máximo Gorki. Después me enteré y también lo busqué, y después de grande ya supe quién era y lo leí, pero de chica era como un personaje que circulaba en ese rumor, ¿viste? En esa canción familiar, y es gracioso eso, porque es muy curioso. Y después cuando empecé a escribir el libro, que digamos, en el momento en que empezaron a aparecer como estas otras historias más pequeñas o personajes secundarios que aparecían y que a mí me daban ganas como de agrandarlo cada vez más, porque al principio cuando yo empecé a escribir eran solo escenas que sucedían en restaurante y alrededor del Chiche, pero después empezaron a aparecer estos otros personajes que también estaban como en mi memoria, y dije, y nada, tienen que estar, aunque sea una línea o dos. Y lo del primo con Máximo Gorki me parecía espectacular, entonces dije, esto tiene que estar. Y después lo que me preguntabas de bueno, el Chiche sí, yo lo conocí, de hecho era mi padrino, y murió en 2015, o sea que un montón de años lo tuve cerca, quizás no tan cerca porque yo viví en Mar del Plata de muy chica y después solamente iba de viaje, de vacaciones, pero bueno, era el tío ahí siempre en el universo familiar. Y sí, él tenía un montón de historias, pero sobre todo él era como muy central, como una figura muy central. Y muchas de las anécdotas que después yo usé para la novela, las escuché, no sé, de mi mamá muchas. Ella es como un poco mi oreja hacia el pasado, porque ella o sea, siempre me estaba contando cosas. Y un montón de las anécdotas que aparecen fueron vividas por ella, o sea, están como narradas por mí, pero la memoria es de mi mamá, no es mía. Y mi abuela también, bueno, es un gran personaje, mi abuela está también en la novela. Y sí, de todos ellos. Pero bueno, como les decía antes, o sea, son todas como narraciones. Creo que eso es en algún momento me di cuenta que lo más importante no eran incluso las
las anécdotas en sí, cómo habían terminado y lo que, nada, lo que pasaba, sino la forma de contarlas de ellos, ¿no? Que había algo en común en todas estas personas de la familia, como su manera de contar y de escribirse cartas también. En un momento, no sé, me puse a leer cartas y cosas, y también una forma muy, muy especial de escribirse. Así que sí, fue súper lindo para mí, porque fue como una forma de hacerlos parte también a ellos, de lo que después terminó siendo el libro. Y mientras estaba buscando información y mientras estaba como armando la novela, también en las reuniones familiares me ponía a preguntar y a pedirles que me contaran lo que se acordaban, y esos momentos también fue como, los recuerdo, o sea, recuerdo mucho esos momentos, casi tanto como la escritura en sí, ¿no? Como que es todo parte de lo que después fue el libro. Así que eso fue muy, muy disfrutable todo. Gracias. Esto nos No, lleva, de nada. nos lleva a otra pregunta que surgió, digo, ¿cómo fue recibida la novela por los protagonistas o los que, no sé, los quienes están vivos, digamos, que se mencionan ahí, ¿no? Porque imagino que hay muchos de las personas que ya no están, pero bueno, los descendientes, en el resto de la familia, ¿cómo? Ahora vamos a la trotería, si Claro. sacamos el libro, ¿nos van a atender bien o nos van a sacar corriendo? ¿Cómo fue recibida? No lo sé, no, creo que ahora bien, porque ya fue mucha gente con el libro y muchos amigos y mucha gente que me cuenta que ya fue con el libro, y creo que ellos ya están acostumbrados, ya lo tienen, ya está, creo que ahora está todo bien. Yo no fui más a la tratoría, hace un montón que no voy, entonces la verdad es que no sé, creo que bien igual. Pasa que, claro, yo escribí este libro, yo no es que fui a pedir permiso a nadie para escribir esta historia, entonces quizás en un principio fue un poco raro para la gente que estaba implicada. La familia, la gente que lo leyó, yo sé que les gustó mucho y me comentaron que se habían emocionado y que se habían reído. Y no, muy bien, la verdad. Pero bueno, qué sé yo, no sé, quizás hay alguien que no, pero no me lo dijeron, así que no sé. Puede ser. Pueden No se preguntar manifestó. ustedes, Iván, y después me cuentan, sí. Dale, ahora cuando vamos preguntaremos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, aprovechen ahora que está acá Virginia. Si no te pregunto también otro de los temas que surgió mientras van pensando, y ya te prometo que te dejamos libre, así volvés a tus atenciones familiares. Está todo bien. La cuestión del lenguaje, ¿no? Y esto de las palabras que aparecen como algo muy fuerte. Hablamos de la construcción de la identidad, de esta colectividad que bueno, y algunos pensaban que era similar con otras colectividades, ¿no? Porque es una construcción de la inmigración, quizás, o de trasladar la propia identidad a otro país distinto, y hablamos de las costumbres, la comida, la familia y el lenguaje, como tres componentes ahí muy fuertes para la construcción de la identidad. Y nos parecía interesante esto de las palabras, ¿no? Que se inventaban, que había quienes decían acá que existían en sus familias italianas también, que no eran propiamente de esta familia, sino que eran algo que se usaba. ¿Cómo fue esa búsqueda? Sí, no todas son exclusivas de la familia. O sea, eran las palabras que se usaban ahí, ¿no? Entonces, lo mismo, como eran parte de la memoria y de la forma de hablar que tenía esta familia, son las que yo fui usando y las que más recordaba y las que más se usan todavía, porque de hecho son palabras en uso en esta familia. Y sí, algunas ya son como parte del lunfardo argentino, no sé. Milladura claramente no sé bien de dónde viene, no es un invento de ninguno de ellos ni nada. Pero sí, fue como para mí las palabras, cuando me di cuenta de que
quería incluir todo este léxico en el libro. Me armé una lista de todas las que yo recordaba y también eso me sirvió un poco como para estructurar el libro, ¿no? Porque encontré como un eje, tenía como 2 o 3 ejes que me fueron como ordenando en la escritura. Uno eran las palabras, otro era la historia de los sorrentinos, como la evolución del sorrentino, y otra era la historia del chiche, los sorrentinos y el restaurante, ¿no? Y con esos 3 ejes ahí es como que se me armó como una columna vertebral que después me sirvió como guía. Pero sí, lo de las palabras es muy importante, fue muy importante. También la lectura del libro de Natalia Ginsburg a mí como que me iluminó cuando lo leí. Porque me di cuenta, ella habla de eso, ¿no? De las palabras que se usaban en su familia y cómo funcionan sí, como lazo entre ellos, que se reconocerían en cualquier lugar con solo decir una de esas frases, que me pareció hermoso y me despertó un montón de ganas de escribir. Y algo que yo siempre quise hacer con las palabras que aparecían era obviamente no explicar qué significaban en ningún momento, o sea, presentarlas en su contexto, ¿no? Que es casi como uno también aprende a hablar en la vida. Cuando uno es chico, no le explican lo que significan las cosas. Uno va escuchando y va entendiendo y haciendo conexiones de cuándo aparece esta palabra y a qué se la relaciona en el mundo, y como que así va teniendo sentido todo, que me parece que es me parecía la forma más linda de presentarlas, ¿no? Porque si yo explicaba qué significaba, en algunos casos obviamente hay un poco de explicación, pero después lo interesante es ver cómo funcionan en el uso. Así que eso también para mí era importante. No decir que tal cosa es tal cosa, y no, la verdad que no es lo mismo, porque no son sinónimos, no hay sinónimos, porque si no existirían tantas palabras si los sinónimos realmente existieran. Pero bueno, Sí, eso. nos pasa eso como lectores y también con toda la dinámica, ¿no? Uno va entendiendo a medida que va avanzando la historia, no solamente esas palabras, sino cómo funciona la dinámica de esa familia, ¿no? De esa historia, el rol que cumple cada personaje. Me parece que eso es interesante también en la posición que nos pone no sé, como decís, ¿no? Del rol infantil de ir entendiendo el mundo a partir de avanzar en la lectura. Vanina. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería hacer un comentario, en realidad. Es un libro que yo regalé y presté muchas veces porque me parece que le lleva a muchas personas que por ahí no leen. Entonces, miembros de mi familia que les mandé libros, se los presté, ya sea por el léxico, por cómo está narrado, por el humor que tiene, me parece que le entra a un montón de gente que usualmente no está acostumbrada a leer, y eso me parece un valor en sí mismo del libro. Qué lindo, sí. Sabes que me lo dijeron varias personas eso, que lo habían regalado mucho, y eso, a gente que en general no leía. Y la verdad que sí, para mí o sea, no sé, es como un gran honor, porque que el libro, o sea, creo que esa es una de las cosas que a mí más me contenta me pone. Bueno, un montón de cosas, me trajo como un montón de alegrías el libro, ¿no? En la vida en general. Pero eso, tener como comentarios de gente que me dice esto, que se lo regaló no sé, al primo, que no lee ningún libro y que le gustó, y después que me hayan, no sé, gente a la que admiro, o por ahí escritores a los que admiro, que también les haya gustado, eso, no sé, para mí es como, es un gran honor, es una gran cosa. Y me pone recontenta cuando me dicen eso. Sí.
Buenísimo. Y te puedo preguntar por tu trabajo actual. Digo, sé que estás como haciendo trabajos de traducción también, pero seguís escribiendo. ¿Es tu interés también seguir por el lado de la escritura ficcional? ¿Cómo estás con eso? Sí, yo escribo todo el tiempo en realidad. Lo que pasa es que no publiqué nada después, ningún otro libro. Escribí un montón y ahora de hecho creo que tengo algo más o menos terminado, pero siento que para publicar algo tengo que estar muy segura o que tiene que ser como algo, sí, no sé, como que prefiero tomarme más tiempo. De hecho, bueno, Los Sorrentinos es el primer libro que publiqué, pero no es lo primero que escribí, o sea, siempre escribí, desde siempre. Pero me parece bien tomármelo con calma, porque si no, después, no sé, temo arrepentirme. Pero traduzco literatura. Ahora justo sí terminé con un libro de cuentos y ahora yo vivo en Estocolmo y nada, doy clases de español a suecos y suecas. Y eso sí, escribir escribo bastante. Lo que pasa es que, bueno, algo tiene que tomar forma y me tiene que convencer. Eh, pero sí, vi que había una pregunta ahí que preguntaban quién era mi abuela. Ah, dale. A ver, Se me sí, escapó a ¿no? mí, contanos. Sí, ahí está, Virginia, se llama como yo. Es la sobrina del Chiche, que es como casi de su Habíamos edad. imaginado que venía por ahí. Sí. Habíamos imaginado, sí. Y mostramos recién que alguien hizo un árbol genealógico, no sé si lo viste, en internet está dando vueltas, con todos verlo. los elementos, digamos. No sé si sabías de eso. No, creo que en un momento cuando lo leyeron en un club de lectura, el que, digamos, la persona encargada del club lo hizo un cuadro y estaba re bien, estaba buenísimo. Y me dio risa porque hace poquito me llegó el libro, se tradujo en Francia, se tradujo al francés y atrás de todo viene con el cuadrito. Le hicieron un cuadrito, un árbol genealógico. Y nos reíamos porque decíamos, claro, Genial, decíamos el como país del 100 años de estructuralismo. soledad, digamos, ¿no? Claro, los franceses necesitaban el cuadrito, está bien, está bien. Y nada, me daba risa porque en el medio me consultaron, porque a veces me preguntan, pero ¿de quién es hijo este personaje? Y me da mucha risa cuando me preguntan esas cosas. Pero no, está súper bien. ¿Es ese el árbol que vos decís, el que habían compartido? Mira, te pego acá el enlace en el chat. El del Fíjate a Club ver si ese Carbono, es el ¿no? que. Sí, ahí está, Claro, sí, es claro, ese sí. Carbono Libros. Sí, es ese, sí, estaba súper bien. Sí, buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, nos vamos a ir despidiendo para no molestar a Virginia y porque nos tenemos que ir a la tratoría, que tenemos la reserva, así que tenemos que continuar ahí esta conversación. ¿Quiénes están ¿Cuántos acá van a en comer? Mar del- No, somos 6. ¿Cuántos En son? realidad hay gente que 6. está acá porque estaba trabajando y sale corriendo y se va para allá, así que vamos a continuar Claro. y le contaremos todo esto que nos dijiste vos. Y bueno, Gastón que está por acá Muy y bien. algunos otros más, pero bueno, que no podían estar en la videollamada, pero después sí iban ahí a la parte de comer. Le contábamos recién que hoy es un día atípico en Mar del Plata, 33 grados está la temperatura ahora, así que no sé si es el mejor día para comer pastas, pero bueno, haremos el esfuerzo. Pero Mar del Plata Haremos el esfuerzo. Mar del Plata igual siempre refresca a la tarde, a la noche, es buenísimo. Sí, pero este fin de semana está siendo muy atípico, te digo, así que... ¿De noche también nada, hace calor? iremos ahora a mediodía. Sí, anoche hizo calor acá, sí, la verdad es que fue Mirá. atípico, insisto, no sucede. En Capital están muy acostumbrados a esto, pero acá no, es rarísimo que haga calor todo el día y desde tan temprano hasta tan tarde, así que lleno de turistas porque es fin de semana largo, festival de cine, feria del libro, hay de todo, así que está llena la ciudad, reactivando un poco, que viene bien después de la pandemia, sí.
Justo ahí Gastón, que va a ir a comer pastas, dice, no estaría refrescando. Nos darán sorrentinos frozen, veremos si hay alguna versión fresca, pero bueno, haremos el esfuerzo y compartiremos fotos de la experiencia de ir con el libro. Qué lindo. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta más, te damos muchísimas gracias, Virginia, por conectarte desde tan lejos y en situaciones adversas. Gracias a ustedes y perdón por la demora. La verdad que nada, es un gusto. No, un placer y perdonanos vos que interrumpimos justo en un momento complicado. No, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Y que lo seguiremos disfruten, ahí a ver que coman bien. cuáles son las novedades. Gracias. Bueno, y al resto tenemos el último encuentro del año, ahora el 5, lo apresuramos, porque bueno, después fin de año, siempre es el último sábado del mes, pero en diciembre ya se empieza a complicar con las fiestas, los quehaceres, las reuniones, así que lo adelantamos para la primera semana de diciembre. Vamos a hablar del que tiene sed, cambiamos de espíritu, de ánimo, de todo, y nos vamos a Abelardo Castillo, el que tiene sed, así que está el formulario activo, pueden anotarse para charlar de ese novelón también, que seguramente nos llevará a debatir largo y tendido de forma y contenido también, ¿no? Interesante desde ese lugar. Así que bueno, muchas gracias por conectarse, por el cambio de horario, por estar acá un domingo temprano de calor, espero que lo hayan disfrutado, y bueno, nos veremos la próxima. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao.